Muy buenas tardes, bienvenidos a Biología sin Fronteras, programa científico-cultural de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro de Esgayo. Reciban del señor decano de la facultad, magíster Jorge Chanamés Céspedes, el saludo y la bienvenida de todos los sábados. Y nuevamente, en forma personal, reitero mi pedido a todos ustedes que escuchen o que están llegando a este programa, a que participen también como expositores, ¿no? Ya sea, pueden enviar su propuesta para programarlos, ¿no? Y eso es importante porque justamente están participando en la formación no solamente del núcleo de la facultad y de la Universidad Pedro de Gallo, sino de todos los jóvenes que estén interesados en escuchar ciencia, en hacer ciencia, en producir ciencia. Por favor, una vez más, insisto, participen, ¿no? A nuestros egresados de la universidad, egresados de otras universidades de Arequipa, Cusco, Callanca, Loreto, Tumbes, Tacna, de cualquier parte del país, escriban su propuesta y participen difundiendo la ciencia y cultura que el mundo necesita, ¿no? Bien, esta tarde, comenzando ya a las 6 de la tarde, empezamos por continuar lo que la semana pasada les estuve hablando sobre glutatión, ¿no? Glutatión es una molécula enigmática, por así decirlo, y un poco interesante para el quehacer bioquímico porque empieza como una biomolécula aparentemente solitaria, ¿no? Ahí la tenemos. El glutatión es esto, ¿no? La unión gamma-glutamid-cisteinil-lisina, un tripéptido, ¿no? Está en su estado reducido y en su estado oxidado. Sin embargo, esta molécula o esta biomolécula tiene una capacidad tremenda y un rol tremendo en la salud y en la vida de los seres humanos. Muchas enfermedades neurodegenerativas, incluso cánceres, están asociándose a problemas y sobre todo de la homeostasis que involucra esta biomolécula, ¿no? En algunos libros me parece que todavía aún aparecen algunos errores ligados, me parece más a la literatura, como que, por ejemplo, señalan que el glutatión es una proteína, ¿no? Es un tripéptido, ¿no? Ni siquiera llega a ser un oligopéptido. En el sentido estricto de la química, las proteínas se consideran proteínas cuando confieren características inmunogénicas. Y un tripéptido no produce eso, ¿no? Entonces, lo que sí es bastante complicado entender la biología, sobre todo del glutatión, porque como ustedes están viendo, un momentito que voy a darle pase a alguien que parece que está llegando en este momento. Un momentito, por favor. Pues está. Ok, adelante, Edwin. Entonces, les estaba diciendo de que es interesante porque aquí ustedes están viendo observando, ¿no? En la figura, de que no es la unión convencional del glutámico uniéndose aquí a la cisteína, ¿no? Sino es el grupo gamma del glutámico que está formando un enlace, justamente de ahí el nombre de glutamil, ¿no? Y aquí están los dos, tanto el carboxilo como el grupo amino del aminoácido. Ninguno de los dos es directamente afectado, sino el grupo lateral. Y esto es lo que hace a este tripéptido, en mi concepto bastante enigmático, como también la ubicación del grupo sulfidrilio en todos los procesos de óxido reducción que va a involucrar, ¿no? Repito, aquí lo tenemos, permítame ubicar el puntero. Aquí está en su estado reducido y aquí en su estado oxidado. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que les hablé la semana pasada, muy, muy rápido, ¿no? La idea de que si nosotros pensamos de cómo es su síntesis de este tripéptido, eso ocurre en la célula. Indudablemente también ya con las enzimas involucradas, aisladas en el laboratorio se puede hacer. Pero si se piensa, por ejemplo, en solucionar problemas como lo involucra el problema de Parkinson, enfermedades neurodegenerativas,
es un poco complicado porque es como proporcionar, algunos piensan que dándolo como alimento al glutatio se va a incorporar a nuestras células. No es tan fácil. Casi todos los ingredientes que componen el glutatión antes de llegar a su destino final ya han sido degradados por muchas enzimas. De tal suerte que solamente llegan muy pocos, llegan a las células blancas. Y de ahí que surge una inquietud, ¿no? ¿Será que nacemos con una dotación de glutatión que debemos saber, ¿no? Su potencial o los límites de su capacidad para no gastarlo y prácticamente exponernos a las enfermedades neurodegenerativas como está ocurriendo, ¿no? Porque como les decía, el proveer a las células de los componentes del glutatio no es una cosa fácil, ¿no? Y hay ensayos que no son el objeto de esta charla de hoy día, pero sí hay ya relatos de reportes, ¿no? Y uno de los que ha estudiado mucho toda esta parte del glutatio es el profesor Buchmann. Incluso él ha patentado ya un producto que es comercial. No puedo mencionar su nombre porque sería hacer comercial aquí en este programa, pero ya él ya tiene la patente, ¿no? De un producto en el cual, consumiendo este producto, que no es un fármaco, sino es un suplemento nutricional, los niveles de glutatión, sobre todo en el cerebro, se estarían incrementando. Y eso sería un alivio, una esperanza para quienes tienen un problema de enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Ya sea Parkinson o Alzheimer o esclerosis amiotrófica, ¿no? Bien, yo les decía también que esta es una de las cosas que más nos maravilla cuando somos estudiantes de bioquímica, incluso cuando ya estamos dentro del quehacer bioquímico, es la cadena de transporte de electrones. Como siempre lo comparo, es una preciosa carretera, una preciosa pista para el mejor corredor, para los corredores de autos más audaces, más veloces que tenga el planeta. Pero en esta pista donde van a correr los electrones y que van a tener como su sector final al oxígeno, aquí, en este momento, en la actualidad, al ritmo se atribuye eso, ¿no? Al ritmo que llevamos, el estrés oxidativo por consecuencia de un metabolismo intenso y una nutrición no completa que tenemos, estos electrones literalmente se descarrilan aquí es conocido como el complejo 1 de la cadena. Se salen de pista y se encuentran con el oxígeno, donde empiezan a formar ya radicales superóxido, y ahí comienza todo el problema en la mitocondria, ¿no? Porque el radical superóxido a su vez va a formar otros, va a ocasionar que se produzcan otros como los hidroxilos y también los derivados de nitrógeno, ¿no? Que es como lo vemos aquí en esta gráfica, ¿no? Aquí lo que yo les decía es los electrones se descarrilan y de lo que deberían terminar aquí en esta porción, terminan prematuramente saliendo del complejo 1 y formando superóxidos. Estos superóxidos generan peróxido de hidrógeno, que es lo convencional, pero cuando ya se ha producido un daño, afectan principalmente a la conitasa que contiene fierro, y ese fierro liberado genera ya todas las condiciones para que se produzcan los radicales hidroxilos. Y estos hidroxilos son los que son mucho más dañinos, terminan dañando la mitocondria, induciéndola a una muerte masiva de mitocondria. A un ritmo, como decía, ¿no? A un ritmo, por decir así, natural, el sistema glutatión reducido, glutatión oxidado, es el que provee o el que previene la formación de daño, ¿no? en la mitocondria. Pero cuando esto es intenso y rebasa, ¿no? Ya se produce, como dice, una alteración fuera de la homeostasis de la célula y termina dañándose la célula, ¿no? Eso es lo que está aceptado. Y entonces, lo importante es aquí cómo se regenera o cómo se sintetiza esta molécula para que justamente nos proteja. Y es ahí donde hay un problema serio porque se han hecho varios intentos, ¿no? Hay incluso publicaciones, hay incluso un fármaco que se usa para aumentar el glutatión, pero que es administrado con prescripción médica y control médico por los efectos colaterales inmediatos que produce, ¿no?
Y entonces las últimas alternativas son las que les he dicho, que es la que propone el profesor Gumba, que es un suero en base de la leche, ¿no? Suero de leche, de proteínas bioactivas de suero de la leche, que son las que proveerían en el momento de los precursores del glutatión. No del glutatión, sino de los precursores, porque la síntesis se va a provocar en las células, ¿no? Y les decía también un camino interesante en la formación del glutatión es aquí esta enzima, la glutamil cisteinil ligasa, que tiene dos unidades, una catalítica y una moduladora. Necesita la unión de las dos para unir el glutámico con la cisteína, con gasto de ATP y magnesio, formar el gamma-glutamil cisteína, ¿no? Con gasto de ATP, acá con gasto de ATP. Aquí nuevamente la glutatión sintasa, va a incorporar glicina con gasto de ATP y también magnesio. Si bien no lo han puesto acá, no hay ninguna enzima que no, de estas que no tenga consumo de magnesio. Entonces aquí ya tenemos el glutatión formado y esto está dentro de la célula. Y en la gráfica se enfatiza que las dos enzimas claves en esta reacción son codificadas por cromosomas, ¿no? Esa es en el núcleo. Y saldrían de cromosomas diferentes, ¿no? No de un mismo cromosoma, sino de cromosomas diferentes. Aquí tenemos cómo es que este glutatión que se produce, ¿no? Que es sintetizado en la célula, llega a la mitocondria, ¿no? Aquí a través de transportadores, ¿no? De carboxílicos y intercambio de fosfatos, ¿no? Sale fosfatos, ingresa el glutatión. Y la otra es el oxoglutarato, ¿no? Sale oxoglutarato y ingresa glutatión. Es así como se provee la mitocondria de glutatión que se sintetiza dentro de la célula, ¿no? Y tenemos ya lo que se conoce como el complejo del ciclo del glutamilo, aquí, ¿no? El ciclo del glutamilo. Y no es otra cosa que todas las interacciones de reciclaje que se dan para formar glutatión. Acá también tenemos glutatión. Entonces, pero la idea es que se recicla, ¿no? Por ejemplo, este glutatión que sale, sale de la célula, ¿no? Se interactúa con un aminoácido por la gamma-glutamil transpeptidasa para formar gamma-glutamil aminoácido y cisteinilglicina. Esta cisteinilglicina es degradada por esta dipeptidasa que primero libera cisteína y después glicina. Perdón, glicina y después cisteína. Y estas van a ser reingresar a la célula para nuevamente sintetizar glutatión. Entonces, el glutatión en realidad es reusado, ¿no? Y cuando ya hay más necesidad, se sintetiza de nuevo y eso se hace con el ingreso de precursores que ingresan a las células, ¿no? Aquí son el diferente metabolismo que sufre el glutatión. Aquí lo tenemos reducido, aquí está oxidado, y como diferentes compuestos intermediarios que se producen de este glutatión oxidado. Aquí tenemos en una célula hepática, ¿no? Cómo se produce también, ¿no? La idea es que se interconvierte, ¿no? Aquí está el rol de la dipeptidasa, se interconvierte y, tenemos, ¿cómo se llama? Acá transportadores de antibióticos, ¿no? De respuesta de antibióticos, que también son usados para sacar glutatión, ¿no? Nuevamente la misma idea es de reciclarlo. Aquí tenemos una de las funciones muy recurrentes del metabolismo del glutatión, es en la neutralización de peróxidos. Como tenemos aquí en la mitocondria, ¿no? Que incluso ser resaltado, el peróxido es neutralizado por la glutatión peroxidasa, ¿no? Y aquí en la acción de la glutatión reductasa, gasto de NAD fosforilado. Esto ocurre en la mitocondria. Esto ocurre en la mitocondria, ¿no? Aquí se está resaltando. Bueno, este es casi un resumen integrado ya con el rol de la mitocondria, un resumen integrado de lo que se ha narrado. Y este es el esquema o la visión que tiene el grupo de los profesores Martínez, Torres y Juárez. Son el grupo yo le llamo el grupo mexicano,
y el anterior es el grupo de bioquímicos argentinos, ¿no? Y liderado por de Sobín, Sorasi y Tapia, ¿no? Que son las dos escuelas de los que están estudiando en América Latina el glutatión. A nivel mundial, el norteamericano Goodman, que es el que ha terminado patentando una propuesta de suplemento para glutatión, ¿no? Entonces, el glutatión, en resumen, neutraliza la acción tóxica dañina, ya sea del superóxido, ya sea del peróxido de hidrógeno, ya sea de los grupos hidroxilos, como también de los derivados de nitrógeno, que son también dañinos, ¿no? Entonces, empezamos ahora sí, después de haber revisado un poco lo que les hablé la semana pasada, lo que ocurre ya a nivel de glutatión en lo que vendría a ser el problema de las enfermedades neurodegenerativas. Solo cuando introduje la palabra glutatión con Parkinson en la PubMed, obtuve 1868 artículos que se han publicado sobre este asunto. Yo les he presentado, como les acabo de expresar, les he presentado dos trabajos de dos líneas, ¿no? De colegas, y como ustedes ven acá en este gráfico, no ha sido que ha aparecido como un improntus el interés por glutatión, ¿no? Sino que viene ya de casi empezando la década del 90, ¿no? Empezando la década del 90, hay un interés, pero muy, muy, muy marcado hasta para estudiar, ¿no? Para trabajar, para hacer investigación sobre glutatión. Y lo que están aquí, esos 1868, redondeando 1800 publicaciones concretas que se hayan publicado en lo que concierne Parkinson, involucra glutatión, ¿no? O sea, es bastante el interés. Seguimos. Entonces, como también un correlato de lo que les dije la semana pasada, las funciones del glutatión, se dice que su concentración promedio en las células, en los mamíferos sobre todo, está en 12 milimolar de promedio. Su función principal es antioxidante, que es lo que hemos visto, pero también tiene una acción detoxificante de xenobióticos. Actúa como cofactor en las reacciones de isomerización de la glutatión transferasa. También se involucra como un almacenamiento el transporte y almacenamiento de cisteína, que es lo que hemos visto, ¿no? Glutamil, cisteinil, glicina. Se ha encontrado que es esencial en la proliferación celular, ¿no? La ausencia de glutatión o los niveles disminuidos de glutatión alteran los niveles de la proliferación celular. Participa en apoptosis. Se ha encontrado, hay reportes que cuando el glutatión está disminuido, ¿no? Afecta la activación de las caspasas, que son las que están involucradas en la apoptosis, y mantiene el potencial óxido reductor, ¿no? En su estado reducido del sulfitril, y que es una señalización de la proteinasa K, CER, ¿no? Que involucra los residuos de tirosina. O sea, tiene ahí un papel muy importante en lo que es señalización vía PKC, proteína quinasa C. En el metabolismo del glutatión podemos recordar de que el glutatión participa tanto en reacciones de antioxidantes, que es las que estamos viendo, pero también hay reacciones no enzimáticas, ¿no? En las que involucran superóxido, el óxido nítrico y el hidroxilo, ¿no? Y en el caso de las que describí más relevantes, de la glutatión peroxidasa, en la que se dona un electrón para la reducción de los peróxidos, para neutralizar peróxidos. El producto final de la oxidación del glutatión, ¿no? O sea, cuando el glutatión hemos hablado de que se podría decir transmuta, ¿no? O se recicla. El producto final de la oxidación del glutatión son dos moléculas de glutatión por un puente disulfuro, ¿no? Que con gasto de NAD fosforilado va a producir nuevamente el glutatión, y esto es lo que se hace reciclar. Ese es el reciclaje que estaba hablando.
O cuando el glutatión disminuye en la célula a niveles, por decir así, alarmantes, ahí sí involucra ya una síntesis de nuevo. Y en síntesis de nuevo involucra ingreso de aminoácidos que están fuera de la célula para producir glutatión. Entonces tenemos glutatión extracelular, que es el que se ha visto ahí en las imágenes que he mostrado, y los conjugados con glutatión, ¿no? Todos ellos son catalizados por la gamma glutamil transpeptidasa que hemos visto también ahí en el detalle, la gamma GT, es esta. Esta gamma GT, que es una enzima muy muy localizada para estudiar el daño hepático y solicitada también por los médicos, ¿no? La gamma GT, o GGT también es en algunos, es el GGT, que es gamma GT, ¿no? Gamma glutamil transpeptidasa. Entonces, esta gamma glutamil transpeptidasa lo que está haciendo es transferencia del gamma glutamilo, ¿no? Gamma glutamilo del glutatión a una molécula sectora para formar el dipéptido cisteinilglicina, ¿no? Y el gamma-glutamil conjugado, ¿no? Ese ya es el producto final, ¿no? La cisteinilglicina, que está atacada o catalizada por una ectopeptidasa, formando cisteína y glicina, ¿no? Para eso, que son transportados para una síntesis de nuevo. Lo que se está narrando aquí es lo que ustedes lo han visto acá en gráfica. Eso. Aquí tenemos a la gamma GT, como les decía, hay dos formas de representarla, como la han visto gamma o GGT, ¿no? Está la cisteinilglicina, la dipeptidasa libera glicina, cisteína que reingresa para nuevamente mantener el reciclamiento de la molécula, ¿no? Sino que aquí se ha descrito ya, aquí está. Entonces, transferencia del glutamilo a una molécula sectora, en este caso viene a ser un dipéptido de cisteinilglicina, y por último el gamma glutamilo conjugado. Ahora entramos un poco más, ya comprendiendo estos detalles tanto de la célula hepática. Ahora vamos a ver qué pasa en el cerebro. En el glutatión, la síntesis de glutatión en el cerebro es igual como en otros tejidos. O sea, van a participar las mismas enzimas, hay el criterio del reciclamiento, y cuando hay necesidad de ingreso de nuevos aminoácidos para una síntesis de nuevo. Antes, ¿recuerdan cuánto era el promedio que se decía que había glutatión en los mamíferos? 12 milimolar, ¿no? Pero en el cerebro, el glutatión, el promedio es 1 a 3 milimolar. O sea, de por sí, el cerebro, a diferencia, ¿no? Que se podría esperar aquí, para que recuerden, ¿no? Aquí está. En promedio, 12 milimolar en mamíferos, ¿no? En promedio, o sea, se refiere ya sea del riñón, del hígado, el músculo, el promedio 12 milimolar. Pero en el cerebro es 1 a 3 milimolar. Eso de por sí estaría indicando que el cerebro, una de dos, o está desprotegido para un proceso óxido reductor intenso, o está estructurado o está pensado para que difícilmente va a ser atacado por entidades químicas o artefactos químicos que tengan necesidad de más glutatión, ¿no? Y las células donde se encuentra este glutatión, ¿no? Se revela hasta en plexos coroideos, células gliales, neuronas. Su distribución es homogénea en el cerebro del glutatión. Pero, sin embargo, se dice que en cultivos, los astrocitos son los que tienen más concentración de glutatión, a diferencia de las neuronas, ¿no? O sea, en comparación los astrocitos con las neuronas, los astrocitos tienen más que las neuronas. Pero cuando se cocultivan tanto neuronas como astrocitos, el glutatión en las neuronas resulta más bien elevado. En cuanto al transporte del glutatión al cerebro, ¿no? En la homeostasis en el cerebro se reciclan, ¿no? Como estaba indicando, se reciclan todos los constituyentes del glutatión. Gamma-glutamil, la cisteína y la glicina se reciclan. Pero cuando hay necesidad ya, ¿no? Ahí sí, del plasma, dependiendo de la demanda
de los aminoácidos por transportadores específicos, atraviesan la barrera hematoencefálica y ingresan ya al cerebro propiamente dicho, ¿no? Sí. Seguimos más sobre el glutatión en el cerebro, metabolismo. Las enzimas que metabolizan glutatión en el cerebro son la glutatión reductasa y la glutatión peroxidasa, tan igual como en el hígado, ¿no? Aquí se ha comprobado, ¿no? Porque hay un detalle, se ha comprobado la presencia de glutatión peroxidasa, porque en cerebros humanos ha detectado inmunoreactividad para para la glutatión peroxidasa, tanto en astrocitos, pero como en neuronas, ¿no? Lo que está acá remarcando es que sí se ha notado la presencia de estas enzimas, ¿no? Y por lo tanto, el metabolismo del glutatión. Y la debilidad implica de que no hay mucho, ¿no? Como repito, la idea es a que el cerebro no está, como decir, estructurado para que sufra un ataque óxido reductor intenso y persistente, ¿no? De ahí que ello es que hay pocas, como decir, es como un ejército que no tiene muchos tanques, muchos aviones, mucho aparataje, porque no tiene enemigos para combatir, ¿no? No hay necesidad de tener tanto armamento, ¿no? Sin embargo, ¿no? Acá sí se ha encontrado concentración significativa, o sea, buena concentración de glutatión peroxidasa en los márgenes de las áreas cerebrales de cerebros infartados. Ese es un detalle también importante, ¿no? Durante mucho tiempo, y es lógico, entendible, que por razones éticas, morales, religiosas, no se ha, por decir así, no se ha trabajado con voluntarios o con cerebros de personas con Parkinson, Alzheimer o distrofia amiotrófica, ¿no? Pero sí se ha logrado las personas muertas con estas enfermedades, se ha rescatado los cerebros y se ha estudiado, ¿no? Y se encuentra que esta sí está significativamente en márgenes de áreas de personas con Parkinson, con Alzheimer, sí esta glutatión peroxidasa está incrementada, lo cual da a entender de que hay una tendencia, ¿no? A producir glutatión para defenderse del ataque oxidante que está sufriendo, ¿no? Es tanto así que la glutatión reductasa, ¿no? Es otra de las enzimas que forman parte de este metabolismo. La glutatión reductasa de rata se ha purificado y se ha obtenido un homodímero que tiene un km del orden de las micromolar. Yo he resaltado aquí micromolar porque no se dice de 1, 2 o 3 o 0.4, 0.3 micromolar, sino es del orden de los micromol y que involucra para los sustratos NAPS, fosforilado reducido y glutatión oxidado. Esa km es concerniente a estos sustratos. También el glutatión participa en procesos bioquímicos no óxido reductores, como es la glutámico transferasa, ¿no? Involucra estas tres isoenzimas, la alfa, la mu y la pi, ¿no? Bueno, en las interacciones astrocitos, neuronas, son de gran importancia para el metabolismo de glutatión. Aquí así empezamos a entender un poco más lo que ocurre a nivel ya más focalizado en el cerebro, ¿no? Los precursores llegan vía hematoencefálica en la interacción astrocitos-neuronas. Los precursores llegan a la vía barrera hematoencefálica e ingresan a los astrocitos, y en estos se lleva a cabo la síntesis de glutatión. Luego el glutatión se transporta hacia el espacio extracelular, ¿no? Donde la gamma glutamil transferasa va a permitir obtener la cisteínilglicina, ingresa a las neuronas y luego se produce la síntesis de nuevo de glutatión. Esto lo vamos a entender mejor aquí en esta gráfica. Aquí lo tenemos. Entonces, lo que está diciéndose es que las interacciones astrocitos-neuronas, este es un esquema, ¿no? Donde se está reproduciendo las condiciones o visualizando las condiciones que se dan en el cerebro, ¿no? Aquí tenemos primeramente
que el glutatión que no, el glutatión que viene de afuera por la sangre, por los capilares que ingresa al cerebro, esta vía por la cual el glutatión entra a la célula o al cerebro no se conoce completamente. De ahí que justamente los autores han colocado una interrogante. Sí se sabe que en la barrera hay transportadores específicos de aminoácidos que permiten el ingreso, y estos aminoácidos son los que van a entrar aquí en este caso aquí al astrocito. Lo que nos está diciendo es que en una primera etapa el glutámico, ¿no?, va a incorporar a la cisteína por acción de ¿qué enzima? La gamma GT, para obtener gamma glutamil cisteína. Luego aquí va a incorporar a una glicina, ¿no?, la glicina, y ya tenemos el glutatión. Ahora, el glutatión sale, es transportado hacia el exterior y llega aquí a la neurona. Otra idea es que también tenemos aquí la misma gamma GT, la gamma glutamil transpeptidasa, formando cisteinilglicina. Cisteinilglicina que entra a la neurona para proveer de cisteína aquí, la gamma glutamilcisteína, y producir también glutatión. Pero este glutatión, lo que está dando a entender esta gráfica, otro alimentador de glutámico es la glutamina, que también ingresa a la neurona. Lo que da a entender esta gráfica, y hay que remarcarlo, es que la neurona está dependiendo del metabolismo de glutatión del astrocito, que resulta ser su principal proveedor, ¿no? Y lo que no está claro todavía, no está totalmente claro, es cómo es el ingreso de glutatión que viene del plasma, que viene de los alimentos, ¿no?, hacia el interior del cerebro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace el glutatión en el cerebro? Quiero que nuevamente miren las imágenes. Mucho se resalta en cuando se habla de glutatión, a nivel de glutatión, de que está saliendo y entrando, está saliendo y entrando. Y eso es lo que hemos dado a entender, es por el reciclaje, ¿no? En esta gráfica se ve de esta manera. En este también, ¿no? Ven ustedes que la actividad hacia afuera es intensa. Y aquí, igual, ¿no?, el espacio extracelular. Entonces, mucho se menciona del glutatión extracelular. Aquí. Entonces, ¿por qué razón? Porque dice que se postula, ¿no?, sobre todo el grupo de México, de los colegas mexicanos, atribuyen que el glutatión llega a ser una neurohormona, y que en el menor de los casos sería un neuromodulador. ¿Por qué postulan una neurohormona? Porque dicen que el glutatión se ha detectado en el espacio extracelular, que interactuando con receptores, ¿no?, donde estarían facilitando la entrada o salida hacia el espacio extracelular. El glutatión se libera en cortes cerebrales, ¿no? Cuando se realizan cortes cerebrales de cerebros infartados, se ve que se libera, y el glutatión se une a receptores extracelulares. Este acá, ¿no? Aquí está representando la unión. El glutatión se une a receptores extracelulares, que son los que producen las cascadas que hemos hablado, las cascadas de señalización en astrocitos. O sea, cuando ya habla de esto, se está refiriendo a lo convencional, ¿no?, que una hormona se liga a un receptor en la superficie de membrana, generando una señalización para el interior de la célula. Y también porque se ha comprobado que el glutatión promueve, ¿no?, corrientes de sodio, sobre todo en la neocorteza cerebral. Entonces, estas 4 razones son los que los colegas de México presentan para argumentar, ¿no?, de que el glutatión es una neurohormona. Pero en la literatura solamente ellos son los que lo presentan de esa manera, porque yo revisé en algunas fuentes de neurofisiología, pero no se menciona el glutatión como una neurohormona.
También el glutatión, en las funciones del glutatión en el cerebro, es el glutatión extracelular, tiene un rol detoxificante, ¿no? Sobre todo en la isquemia, ¿no? En la isquemia cerebral, cuando el glutamato se eleva y puede causar muerte celular, ¿no? En la isquemia el glutamato se eleva y puede causar muerte celular. Inmediatamente es metabolizado por la gamma GT, que lo convierte en glutamato, disminuyendo su potencial dañino hacia la célula. También el glutatión tiene una acción detoxificante, ¿no? Se ha comprobado que deficiencias en esta enzima, ¿no? Está asociado a neuronas dopaminérgicas dañadas. Y por eso se atribuye, ¿no?, de que el glutatión tenga un rol detoxificante. También el glutatión está asociado a metabolismo de leucotrienos. Y si hablamos de leucotrienos, estamos hablando ya de procesos mucho más complejos en el metabolismo del lípido, ¿no? Sobre todo el leucotrieno C4, que es un conjugado de glutatión, de tioglutatión, es el producto de la transferencia del glutatión al leucotrieno A4 para formar LTA4 por la glutatión tioltransferasa, ¿no? Y también lo hace con la D4, ¿no? Estas enzimas también están involucradas, estos leucotrienos, estos complejos están involucrados en procesos muy importantes en la célula. La deficiencia de glutatión y la neurodegeneración. Se atribuye, ¿no? Se atribuye de que en realidad para algunos sería la consecuencia. Todos hay un consenso que para uno es la consecuencia, pero no es la causa. ¿De qué? De la neurodegeneración. O sea, quiere decir que cuando hay un desbalance entre los ROS y los mecanismos antioxidantes, se acelera el envejecimiento o se aceleran las enfermedades neurodegenerativas. Pero digo que no hay una aceptación hacia que la deficiencia o el decremento del glutatión sea la causa, sino más bien la consecuencia, ¿no? Repito, entonces, para entender el problema para entender el problema con el Parkinson y enfermedades neurodegenerativas, tenemos que tener presente ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, y los mecanismos antioxidantes. O sea, cuando más prevalece, algunos llegan así a hacerlo de simple, ¿no? Cuando la suma de los procesos oxidantes en suma, son más altos que la capacidad antioxidante, se dice que ya se está ante un cuadro de patogenia, ¿no? Aquí tenemos qué es lo que sucede en la enfermedad ya de Parkinson, ¿no? En la enfermedad de Parkinson se dice o se entiende como que es la degeneración progresiva de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra par compacta del mesencéfalo. Entonces, literalmente las células desaparecen, las neuronas desaparecen. Y entonces, porque ha habido una razón que nadie todavía puede decir, esta es la causa, ¿no? Pero lo que se sabe es que sencillamente ese grupo o ese núcleo de células infarta, termina mal. Y ese es el problema para los que tienen Parkinson. De ahí se dice que su etiología es desconocida, ¿no? Se atribuye que hay interacción de factores genéticos, factores ambientales, también que la inflamación crónica favorece la instalación y luego progreso de Parkinson. Y últimamente, ya que se le está dando un enfoque epigenético, donde la nutrición tiene un rol muy importante en los logros que se están teniendo para, en algunos casos, prevenir, en otros frenar, pero hasta el momento no hay, como por decir, una cura para el cáncer, ¿no? Perdón, para el Parkinson. Ahora, el estrés oxidativo se ha comprobado que
el Parkinson está comprobado porque se ha estudiado, como están viendo ustedes ahí, en encéfalos post-mortem, que el glutatión está disminuido en un 40-50% en relación a los cerebros normales, ¿no? O sea, que está disminuido un 40-50%. Y este es lo que causa el estrés oxidativo. La lipoperoxidación, o sea, la ruptura de la pared, de la membrana celular, se está incrementada. Y esto es lo que más estudian los que se dedican a estos menesteres, ¿no? Que la relación glutatión oxidado o glutatión reducido está elevada. ¿De qué estamos hablando? Que la relación está en torno de 0,1. Y cuando hablamos de elevada es que está entre 1 y 10. O sea, hay más predominio de glutatión oxidado que reducido. Acá también se resalta la enfermedad de Parkinson por lo que les comenté al inicio, la inhibición del complejo mitocondrial 1. Aquí es algo que no les mencioné en esta charla, pero sí lo mencioné cuando nos ocupamos de la proteína NERV. Es que la disfunción del proteosoma, ¿no? También se atribuye de que el proteosoma no funciona y lógicamente no elimina las proteínas que están alteradas o que están con problemas de conformación en su estructura y no van a eliminar a esa proteína que está haciendo un problema ahí en la célula. Otra es que la enfermedad de Parkinson está asociada a la acumulación de la proteína alfa-sinucleína, que también es como que forman los cuerpos de Lewis en los cortes de cerebro, y que esta acumulación de alfa-sinucleína es lo que se atribuye ya está un Parkinson establecido, ¿no? Pero ustedes entenderán que no le van a hacer una prueba de alfa-sinucleína histológica, ¿no? Estos son ya en cerebros de pacientes con Parkinson que han sido cedidos para el estudio, ¿no? Y por último, también aquí en esta gráfica se ve la inflamación. El proceso inflamatorio, donde juega también en los procesos antioxidantes concurrentes, los procesos antioxidantes, ocasionan de que se instale o si no, bien progrese la enfermedad neurodegenerativa. Aquí estamos viendo, ¿no? El glutatión disminuye y la actividad de la gamma-glutaminas-peptidasa selectivamente en la sustancia negra aumenta. Este aumento de la gamma-glutaminas-peptidasa es lo que se extrapola, ¿no? Que es un intento, ¿no?, de la célula por conservar precursores del glutatión como la cisteína y glicina. Ustedes se recuerdan ese gráfico que les he mostrado como 2 o 3 veces. La gamma GT participa en esta formación de cisteína y glicina. Esto se ha reportado en neuronas dopaminérgicas, principalmente, ¿no? Ahora, lo que les estaba diciendo antes, ¿no? No es que el glutatión disminuido, ¿no?, sea la causa, o aquí se emplea otro lenguaje, no es responsable de la degeneración de las neuronas dopaminérgicas. No se piensa que sea la causa y de ahí sea la etiología del Parkinson, sino que dice que cuando el glutatión baja, hace que la neurona sea más susceptible a estímulos estresantes, lo que ocasiona un daño neuronal. Literalmente se está sembrando un Parkinson, o lo que se conoce también en otras formas, una instalación del Parkinson. También eso es poco estudiado, pero el glutatión protege del estrés nitrosativo, ¿no?, del complejo 1. Esto sí es poco estudiado, ¿no? En los últimos años ya se está tomando atención. Solamente se prestaba atención al superóxido, pero también participan los compuestos de nitrógeno. Si el complejo 1, ¿no?, si el complejo 1 incrementa la formación de nitrotirosina y nitrosotiol, se inhibe el complejo, ¿no? Se coinhibe el complejo y también se inhibe la formación de ATP, con lo cual ya está dándose la entrada a la degeneración neuronal y muerte de las neuronas dopaminérgicas.
Esta parte es interesante porque es la poca que está mencionada en la mayoría de libros, como los grupos nitrosotirosina y nitrosotiol, por el estrés nitrosoactivo en el complejo 1 de la mitocondria, termina involucrado en la degeneración neuronal y la muerte dopaminérgica. En las células, en el Parkinson, las células gliales, la generación de ROS, o sea, la formación de ROS, es una vulnerabilidad, o por así decir, un ataque selectivo de las neuronas dopaminérgicas que resultaría de las células gliales que rodean a estas neuronas. Si ustedes recuerdan, cuando les mostré en la figura, los astrocitos son los que proveen, ¿no?, a la neurona del glutatión, ¿no es cierto? Entonces, cuando está diciendo aquí que si justamente se altera, si las primeras en caer serían los astrocitos, prácticamente las neuronas ya se quedarían a expensas o sencillamente serían arrastradas en el daño, ¿no? Y es lo que se remarca acá en la parte final, ¿no? En el sistema glutatión, en células astrogliales, ¿no?, que es el esquema que se les ha mostrado, el sistema glutatión contribuye a la disminución de las defensas antioxidantes. Se incrementa la susceptibilidad de estas células, hay una deficiente defensa glial y el daño neuronal es inminente. Entonces, es una explicación de lo que ya les he comentado ahí, ¿no? Muy bien, estas es las referencias que hemos tomado y como ustedes se habrán percatado, no es fácil para esta área de quienes están todavía, si bien han avanzado sólidamente en muchos aspectos del estudio del glutatión y su involucro en problemas de enfermedades neurodegenerativas, cáncer, etcétera, envejecimiento, es también cierto de que, a diferencia de otras áreas que están, como siempre ocurre, ¿no?, bastante atendidas por todos los talentos, no todos los talentos, los mejores talentos tienen intereses o en determinados focos de estudio, ¿no? Pero sería interesante que los jóvenes que tengan interés, sobre todo jóvenes, para que se involucren en esta área, es muy, muy interesante. Eso es todo lo que quería conversarles esta tarde con ustedes, y si hay algún interesado, tal vez podría estudiar lo que concierne al glutatión con el envejecimiento. Yo he hablado hoy día con el Parkinson, pero si alguien quiere hablar sobre el glutatión en el envejecimiento o glutatión en el cáncer, bienvenidos. Muchas gracias por escucharme y estoy atento a sus preguntas que si tuvieran alguna aclaración, alguna cosa que no. Jorge, ¿se escuchó bien el sonido? Sí se escuchó bien, fuerte y claro. Ok. Si hubiera alguna pregunta. Luis Ricardo, sí, Luis Ricardo. Maestro, muy buenas noches. Bueno, felicitarlo ante todo, más o menos para resumir. Entonces, lo primero que debería ser interés para todos nosotros debería ser cómo el glutatión ingresa a la barrera encefálica, ¿no es cierto? O sea, Ajá. eso no se ha podido determinar, ¿cierto? Entonces, ese debería ser el primer interés, ¿no? Tratar de entender cómo sucede Claro, eso. contribuir a ese vacío, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Claro. Y la otra parte de síntesis es, como usted ha especificado, no es que el glutatio sea la causa, sino que facilita para que quede vulnerable, correcto, la neurona y comience el ataque oxidativo que genera la degeneración, ¿correcto? Sí. Ya, entonces, usted mencionó, ¿no? Obviamente, ¿no? Por el caso del doctor Guckman, de que hay un interés
de por medio, ¿no? Para tratar de abastecer o suministrar algún tipo de producto que resulte pues atractivo para aquellas personas que tengan parques y todo, pero eh, lo que siempre se debe resaltar, y como usted siempre resalta, es de que son paliativos, ¿no? Sí, y que el doctor Guzmán haya patentado pues un producto y todo, no quiere decir de que va a sanar el Parkinson en sí, ¿no es cierto? Bueno, lo que tengo entendido es que el producto que ellos están en el mercado ha tenido hasta cierto punto un éxito, ¿no? Pero la idea es que prácticamente es como por decir, mientras se esté consumiendo una fuente externa de este producto, aparentemente se estaría se podría superar los problemas, ¿no? Pero no es, no es de manera permanente, ¿no? Y eso es justamente lo que, por eso yo insistía cuando les dije, cuando les hice esa comparación, ¿no? En promedio, se dice que tenemos 12 milimolar Milimolares de glutatión ¿no? en En mamíferos. mamíferos. En Pero mamíferos. sin embargo, en el cerebro va de 1 a 3. Y Sí. eso de por sí nos está dando a entender de que el cerebro tiene poco glutatión. Y la pregunta inmediata es, en una biología comprensiva, ¿no? O sea, quiere Claro. decir que el cerebro ha sido estructurado para que tenga poco glutatión, porque tal vez hay otros componentes que lo defienden más exitosamente que el glutatión. Y por eso, comparado, imagínense, 12 con 3, es una proporción de 4 veces más glutatión en el hígado y eso es obvio, ¿no? Porque en el hígado hay mucho más ataque antioxidante que en el cerebro, ¿no? Por Pero, supuesto. pero lo que sí a mí me llamó la atención es que yo inmediatamente dije, es obvio de que el glutatión, por esa cantidad, y si es natural, o sea, no podemos ir contra lo natural. Ahora, la otra idea que tú muy bien la has rescatado es cómo proveernos de glutatión para, entonces, de que el glutatión llegue de afuera, eso no es posible. Eso se hace a partir de precursores, ¿no? Y hay varios alimentos que se dan una lista de alimentos. Los alimentos que consumimos que elevarían el glutatión ante una eventualidad de, de merma es poco. Lo que sí ha dado resultado es ese producto que provee el grupo del profesor, que son proteínas de suero de leche bioactivas. Esas proteínas de ese suero contienen altos niveles de proteína no desnaturalizada, que ya se ha probado, ¿no? Que sí produce un efecto positivo en el ser humano, ¿no? Claro. Y la otra pregunta que sería, entonces, eh, por lo mismo que usted planteaba también, perdón, exponía el tema de la epigenética con el tema de la nutrición. O sea, prácticamente por ese eje que hay del cerebro al estómago, ¿cierto? Donde participa este famoso nervio que le llamamos y conocemos como nervio vago, pero de vago no tiene nada. O sea, es importante, ¿no? Y sobre todo mantener la microbiota que hay en el estómago, porque a través de esta microbiota se va perdiendo con el tiempo y lo hace también mucho más susceptible para que Ujú. pueda microorganismos atacar el cerebro. ¿Es correcto, maestro? Sí, sí, Bueno, eso era todo lo que tenía que intervenir. Gracias, maestro. muy bien. Ricardo, ¿alguna más? Aquí veo la participación está Franklin Calderón, Carlos Eduardo Malqui. Los invito a que participen. Franklin, prepare un tema para que exponga usted aquí en Biología Sin Fronteras. Profesor, buenas tardes. Sí, yo no estaría dispuesto a preparar un tema. Me conecté porque vi que ibas a poner un tema interesante, más que todo, de este glutatión en el Parkinson. ¿Y cuál es su efecto, más que todo? Hay incluso un reporte de un señor deportista, ¿no? Que
en sus años mozos era deportista y que cuando le sobrevino el Parkinson, se hundió muy fuerte en la depresión, ¿no? Empezó a consumir ese producto que promueven esos científicos y dice que su actividad se restableció, puede ser normal, ¿no? Cuando yo leí ese reporte también me llamó poderosamente la atención porque digo, de tener un Parkinson a estar a un comportamiento, a una vida normal, significa de que dos cosas, ¿no? Los que estudian el Parkinson saben que cuando se produce el Parkinson, casi el 70-80% de las neuronas de la zona compacta gris donde está el control del dopaminérgico, literalmente mueren. Y apenas queda un 30-20% de esas neuronas. Y esas 20-30% son las que van a acompañar a los pacientes con Parkinson hasta el último momento que estén de vida en el planeta. Algunos continúan con ese 20% y casi tienen una vida normal, pero un 50% de ese 100% que han sido infartados en sus neuronas van perdiendo gradualmente, año a año van perdiendo las células, por decir, del 20% que les quedaba, 18, 16, 10, 8, hasta que literalmente no tienen nada y están postrados en la cama, ¿no? Pues cuando yo leí que este caballero había consumido el producto y empezó a hacer su vida normal, yo dije, una de dos, restableció sus niveles de glutatión, que está bien, pero la otra, debe haber tenido tal vez un poco de células madre que le permitió restablecer su par compacta, ¿no? Su sustancia negra, el negro estriato, y realmente pues fue una vida normal, ¿no? Hay mucho por delante y mucha inquietud también ahí para estudiar, ¿no? Bastante foco. Ok, muchas gracias por escucharme y la próxima semana van a tener una charla muy interesante, va a haber un tema sobre el ambiente, el ambiente de los tumores, tumores cancerosos, y un tema también interesante también porque el que lo va a exponer es un joven que egresado de la Pedro que se interesaba en estos asuntos. Muy bien, siempre como siempre, a nombre del señor decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, les damos las gracias y los invitamos a continuar participando en Biología Sin Fronteras. Un abrazo para todos. Muy buenas noches.